Hola, ¿qué tal, compañeros? Tenemos otro ejercicio de su materia de probabilidad estadística. En este caso vamos a hacer el ejercicio 220 del libro de Probabilidad Estadística para Ingenieros, octava edición de Richard Johnson. Aquí nos dice que convierta la distribución de las alturas de nanopilares de la página 15 en una distribución que tenga las clases, y tenemos pues estas cuatro clases, donde se incluye el punto extremo derecho. Dibuje dos histogramas de esta distribución, uno en el que las frecuencias de clase estén dadas por las alturas de los rectángulos y otro donde las frecuencias de clase estén dadas por el área de los rectángulos. Explique por qué el primero de dichos histogramas da una imagen muy engañosa. Aquí se ve el concepto de lo que le llamamos histograma de densidades. Esto se utiliza porque, como observan aquí, nosotros hemos estado haciendo histogramas en los cuales todas las clases tienen las mismas longitudes. Entonces, hay otros histogramas que son los de densidad, o que se recomienda usar histogramas de frecuencia de densidad cuando las clases no son del mismo tamaño. Como observan aquí, hay una diferencia de 40, aquí hay 80, aquí hay 40 otra vez, y aquí hay otros 40, ¿no? Esta es la diferencia entre los límites. Entonces, en otros ejercicios usábamos siempre que todas las clases tuvieran la misma longitud. Los datos de este ejercicio, como menciona que es de la página 15, los tomé de este ejercicio, esos datos que están aquí. Entonces, de hecho ya lo hicimos en otro ejercicio, y pues aquí ya lo resolví, en el cual dice convierte la distribución, ya lo hablamos. Aquí están las clases que me pidieron y aquí están los datos. Entonces, como saben, como lo hemos estado haciendo, primeramente hay que contar el número de datos, que es contar, o en el otro Excel count, y ya le ponen, seleccionan este rango, el límite inferior, el comando min, también en la versión de inglés es igual, min, y agarran todos estos datos, max, y agarran todos esos datos otra vez. El rango, como saben, es la diferencia entre el límite inferior y superior, y aquí nos da 170. El número de clases en este caso pues son 4, porque son las que nos dieron, y la amplitud pues es igual a 42.5. En este ejercicio dice que incluyes el punto extremo derecho. Como se puede observar aquí, el intervalo dice que es abierto a la izquierda y cerrado a la derecha. Es decir, que tienes que incluir, si hay un dato que se llama 245 aquí, pues lo vas a meter en este rango en lugar del siguiente, porque nomás incluye el extremo derecho, y el extremo izquierdo, que viene siendo el 245 de la siguiente clase, no se debe incluir. No sé si haya 245 aquí, por ejemplo. Parece que no es el único 245. O por ejemplo el 325, que es el que sigue. Hay dos 325. De hecho no. De hecho ni siquiera está, ¿no? Pero hay casos en los cuales el 325 podría repetirse unas 4 veces, ¿no? Entre todo el montón de datos. Aquí nada más son 50, pero pueden enfrentarse a la mejor a tener unos 500 datos, 600 datos, en los cuales tal vez el 325 o el 245, que son los límites de los intervalos, existen muchas veces. Entonces aquí pusimos las 4 clases del 0 hasta el 4, le puse el límite inferior, que es el 205. En este caso el límite inferior en los otros ejercicios hemos usado el 221 para arrancar, pero en este ejercicio nos pide que arranquemos del 205, es por eso que así lo coloqué. Y le puse 245, pues el dato que me está pidiendo acá, y le agregué 0.5 para no tener yo después problemas con la gráfica aquí del Excel, porque pueda que haya un problema por lo mismo que les comentaba, de que tiene 245 aquí y otro 245 acá, y pues no vas a ver cuál es el dato que va a tomar, si el de la izquierda o el de la derecha. Yo le agregué 0.5 pues para que agarre en este intervalo el de la derecha, ¿no? Segurito que debe agarrar el 245 si existe. Entonces aquí 245, y lo subí a 325, luego 325.5 al 365, y así viceversa hasta el 405 que nos están pidiendo acá. Entonces posteriormente, como les mencionaba, la diferencia entre un histograma y otro, bueno, ahorita se lo explico mejor,
Estas son las marcas de clase, y cuando ustedes seleccionan aquí donde dice datos y dice análisis de datos, en alguno de los videos anteriores les expliqué cómo activar esta pestaña. Si en dado caso no lo tienen activado, verifíquenlo. Seleccionan análisis de datos, seleccionan histograma, y aquí pues seleccionan el rango de entrada, que son estos, el rango de clases. Se utiliza esta columna que viene siendo desde el 10, dice aquí, entonces sería desde acá de en blanco hasta el 405, ¿no? El rango de salida es en donde quieres colocar tú el histograma, y pues le pones porcentaje acumulado y crear gráfico, y también los rótulos, para que te genere esta tablita que está aquí y el histograma, el primer histograma, que es este. Entonces aquí prácticamente ya está hecho el histograma, que es el que les mencionaba en el ejercicio, que hay dos tipos de histogramas. El que nos pregunta aquí dice: dibuja dos histogramas de distribución, uno en el que las frecuencias de clase estén dadas por las alturas de los rectángulos. O sea que la altura de ese rectángulo equivale a la frecuencia que está aquí. Si se fijan, el del 245, la marca de clase, pues para poder ver tal vez cuánto es, ya tenemos un 3, ¿no? Es el 3, que es ¿no? Las alturas están basadas en las frecuencias. Y aquí puede que nos esté dando un dato engañoso, porque como tenemos clases de diferente tamaño, no se debe basar uno con los datos esos. Tenemos uno que hacer un histograma de densidad para poder tener una mejor proporción, en donde en el histograma de densidad la altura de las barras equivale a la frecuencia relativa. Aquí, como se observa aquí, el 245 es más alto que pero se basa en una fórmula que aquí la tengo ya colocada. Le puse densidad, yo esta columna la hice después, obviamente, pero la tuve que agregar, ¿no? Y le puse las fórmulas. Aquí, como pueden ver, tenemos que es el número de datos de la frecuencia dividido entre el número de datos, es decir, la frecuencia relativa, multiplicando o dividiendo entre el ancho de la marca de clase. Ok, ¿sí se entendió? Otra vez, es frecuencia relativa, que viene siendo el 3 sobre el 50, aquí está, entre la longitud o el ancho de la marca de clase. En el 245, que es el ancho es 40, por eso es que aquí dice 3 entre 50 por 1 sobre 40. Posteriormente hacemos lo mismo, es entre multiplicando a 1 sobre 80. ¿Por qué 80? Porque esta clase tiene una diferencia de 80, del 245 al 325 son 80. Y así sucesivamente hasta hacer en las 4 clases, en lo cual tuvimos estos porcentajes de densidad que le llaman. Y entonces el histograma está basado en las alturas del dato que te dio en la densidad, que es 0.15, ¿no? Si aquí lo ponemos otra vez, ahí lo podrán ver. Etiquetas de datos, ahí está, ¿no? Entonces aquí tenemos 0.15 y 0.85. Aquí está, ¿no? La densidad. Como dato dice: el área de los rectángulos en un histograma de densidad es igual a la frecuencia relativa. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes hacen la base por la altura, les va a dar la frecuencia relativa. Por ejemplo, en el 245, en la marca de clase 245, la base equivale al ancho de la marca de clase, que en este caso son 40, y lo multiplicas por la altura, que es la densidad, que es 0.15, y si lo multiplicas, pues es igual a 6, debería ser igual a 6. Ok, igual pueden demostrarlo, es 0.15 por 40 igual a 6 en la calculadora. Ok, entonces aquí ese es el concepto que se quería ver, el histograma basado en densidades. Como pueden observar aquí, es muy parecida a la gráfica de acá arriba, pero esta barra es más alta que esta es más alta que esta, y esta también.
Entonces esta nos está dando un dato engañoso, tal vez pueda que en otras ocasiones, en este caso pues dio un comportamiento muy parecido, pero pueda que en otros casos, tal vez en este histograma, que este dato te salió bien alto, en la densidad te va a salir como y en realidad el que se acerca más o que tiene más datos pues va a ser esta marca de clase, ¿no? Entonces tomarías una mejor decisión con un histograma de densidades, y ese es el que se tiene que usar cuando utilicen marcas de clases que no son de la misma anchura. Entonces esa es la clave. Cuando tengan datos y les den o requieran ustedes usar marcas de clases que no son del mismo tamaño y que nos piden esto, se tiene que usar un histograma de densidad, en donde el histograma de densidad es igual a la frecuencia relativa entre el ancho de la marca de clase. ¿Okay? Eso es lo que se tienen que llevar de este ejercicio. Como pueden ver en el Excel, pues se hace rapidísimo, no necesitan estarlo haciendo a mano. Incluso pues, los ejercicios que les pida pues me los pueden hacer computadora, o si lo quieren hacer a mano pues es su decisión. Pero bueno, entonces explique por qué el primero de esos histogramas da una imagen muy engañosa. Pues por esto, porque aquí nos está diciendo que en el 245, la marca de clase, en donde estamos estudiando las alturas de nanopilares, estamos diciendo que aquí es un contribuidor muy pequeño, ¿no? Que abarca el 6%. Pero en realidad aquí pues nos está dando una mayor, ahora sí que densidad de las alturas de los nanopilares. Se inclina en el 325, en la marca de clase 325. Pero aquí está denotando que sí hay más importancia a como lo muestra aquí, ¿no? Que son datos que prácticamente están dando muy poca información. Entonces, hasta aquí el video. Dejen sus dudas, comentarios y hasta la próxima.